Este espacio es ofrecido por la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOV, con la intención de capacitar a los primeros actores, tomadores de decisiones, enlaces, operativos y todo miembro de la sociedad involucrado en la construcción local de los medios para construir una economía circular y estructurar gobiernos confiables. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Iniciamos nuestra sesión. Esta es una sesión de capacitación, la segunda sesión que tenemos, que es abierta. Puede asistir cualquier persona que invitemos y que ofrece la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables en el marco del Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Mi nombre es Carlos Gazden, soy el presidente de la Fundación y tengo a mi cargo esta sesión. La próxima sesión habrá otras personas que van a estar. Entre ellos va a estar Luis Fernando Fernández, de Práctica por la Democracia, quien trabajará ya más en específico los temas de economía circular. Hoy vamos a tener una sesión continuación de la anterior, por eso me encuentro con este fondo. Este es la Catedral de Valencia. En la sesión anterior, y esta sesión está disponible para todos ustedes, en la primera sesión estuvimos viendo cómo construir mecanismos que nos permitan poder generar escenarios donde el bien común sea pactado y que ese pacto funcione. Y por ello estudiamos el Tribunal de las Aguas de Valencia. Ese Tribunal de las Aguas de Valencia es un tribunal que tiene 1200 años, creado por los árabes, que se reúne todos los jueves en las puertas de la Catedral de Valencia y que cobró notoriedad mundial porque fue el ejemplo central de Elinor Ostrom en su libro Gobernando los Bienes Comunes. Este escenario nos permite entender cómo romper el dilema de la tragedia de los bienes comunes, que ya se sitúa desde los 60, manifestado por Harding, un profesor de economía, quien planteó que los bienes comunes están destinados a un dilema trágico: o se privatizan o se estatizan. Elinor Ostrom demostró que hay maneras intermedias de resolver esto, que no es la única opción. Y esto nos abre a una puerta que tiene que ver con los fundamentos de economía circular. Por eso, antes de entrar propiamente a los temas de ecología que tiene la economía circular, es muy importante que nos situemos en los principios de ecología, de economía, porque los principios de economía nos van a ayudar a entender cómo hacer que la economía circular funcione. Ahora vamos a ver un poco más allá. Comparto mi pantalla. Recorro muy rápidamente. ¿Sí estoy compartiendo mi pantalla? No, no se ve. No se ve. A ver. Ya se ve la presentación. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Esto es lo que planteamos en la sesión primera, el sentido profundo de la economía circular. Y vimos la tragedia de los bienes comunes de Garrett Harding, cómo esa tragedia es descrita en una situación donde varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independientemente,
pero racionalmente terminan por destruir un recurso compartido limitado. Esta tragedia parece ser que se cumple en muchísimos casos y es central para entender el tema de la ecología, de la economía circular, porque este dilema tiene que ver justamente con la privatización o la expropiación. Vimos con Elinor Ostrom el tema del Tribunal de las Aguas de Valencia, Premio Nobel 2009. Las instituciones funcionan mal cuando crean las condiciones para que sus integrantes compitan entre sí. Pero cuando las condiciones es que cooperen hacia el bien común, eso tiene una salida diferente. Y por ello vimos esto. El video está disponible, no lo vamos a ver ahora, pero estos fueron los elementos que quedaron muy claros a partir de lo que Elinor Ostrom mostraba. Perdón, dejé de compartir, ¿verdad? No, aún todavía estamos viendo la presentación. Ya no. Ya no, vuelvo a compartir. Bien, esto tiene que ver y va a ser muy importante porque cuando hablemos de los círculos de confiabilidad por la economía circular, vamos a tener que reproducir estos elementos. O sea, límites claramente definidos, exclusión efectiva de terceras partes no involucradas, reglas de uso y disfrute de los recursos comunes adaptadas a las condiciones locales, reglas claramente definidas. ¿Cuáles son los beneficios? Tercero, acuerdos colectivos que permitan participar a los usuarios en los procesos de decisión. Cuatro, control efectivo por parte de controladores que sean parte de la comunidad o que respondan ante ella. 5. Escala progresiva de sanciones para los usuarios que transgredan las reglas de la comunidad. Esto implica algo tiene que pasar si alguien no cumple. Los círculos de confiabilidad tienen justamente que ver qué sucede si alguien no es confiable. Sexto, mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso. Tiene que ser cosas muy sencillas. En el Tribunal de las Aguas de Valencia se reúnen los representantes de de las 8 acequias y tienen un espacio donde cualquiera puede acceder. Las decisiones se toman y en no más de 2 semanas hay resolución. No está ni siquiera por escrito, pero todos saben que hay sanción. Finalmente, es autogestión de la comunidad reconocida por las autoridades de instancias superiores. Esto significa el comité técnico de un municipio por el acuerdo que va a ayudar con las 4 hélices, es decir, gobierno, sociedad, sector productivo, sector académico, donde van a ir trabajando los temas de los círculos de confiabilidad. Y luego, en el caso de grandes recursos comunes, organización en varios niveles, con pequeñas comunidades locales en el nivel base. Eso es lo que estamos haciendo. El Acuerdo Nacional de Integridad Electoral, que se firmó el 15 de julio, ahora lo estamos repitiendo a nivel de cada uno de los 23 municipios que firmaron el acuerdo. Esto nos permitirá organizar las cosas a través de secretarías técnicas locales, habiendo una Secretaría Técnica Nacional. Bueno, estos son los elementos que Elinor Ostrom plantea. Ahora vamos a lo siguiente. Nuestra sesión 2. Tenemos que ver un principio básico de Adam Smith. Adam Smith plantea que en la economía el propósito siempre es la maximización del beneficio individual. Este elemento del liberalismo económico, claramente planteado desde hace siglos, tiene que pasar bajo un elemento nuevo que es planteado muy claramente por Nash, otro premio Nobel de Economía, en donde dice
que la maximización del beneficio individual pasa necesariamente por la maximización del beneficio colectivo. Y dentro de esto es encontrar uno de los elementos que menciona Elinor Ostrom como la clave de todo el proceso. ¿Cómo controlamos al free rider? Un free rider, que es aquel elemento que viaja sin pagar. El free rider es el gorrón, diríamos en México, el que se sube sin pagar, el, el vivo. Free rider es un mejor concepto, no tiene traducción exacta al español, pero es justamente el que viaja sin pagar. Y aquí el que viaja sin pagar es el elemento destructivo que está planteado en los planteamientos de Hardy. Y todos lo llevamos dentro. Vamos a ver esto. Corrigiendo a Adam Smith, John Nash, Premio Nobel de Economía en 1994. La optimización del beneficio individual requiere la optimización del beneficio colectivo. Para ilustrar esto, vamos a ver una sección de una película que seguramente muchos de ustedes vieron, Mente Brillante. Mente Brillante plantea la vida de John Nash. Vamos a ver un pedacito, pero ese pedacito nos va a ayudar a entender de manera muy clara esto que John Nash plantea. Me dicen, por favor, si se escucha o no. Vista al frente, caballeros. Oh. Sí, se ha oído. ¿Puedes tratar de recordar tus papeles 5 segundos? Posible. Sí se oye, doctor. No puedo invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Quién más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguna. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia el bien común. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro. Más vale rubia en mano que morenas volando. Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parte con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero aquí si nadie va a por la rubia, no nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Nos echaríamos un casquete. Smith dijo que para el mejor resultado, lo mejor para él, ¿no? Eso dijo Dios, incompleto. Sí, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora, Adam Smith. Se equivocó. Otra vez. Gracias.
Muy bien, regresamos a la película. ¿Qué sucede en la película? Bueno, pasan muchas más cosas. John Nash acaba recibiendo el Premio Nobel de Economía en medio de una tragedia de esquizofrenia. En esta película, que es actuada por Russell Crowe, seguramente la recordarán. ¿Qué sucede? John Nash está en su cuarto encerrado, esquizofrénico. Habla con un personaje de su fantasía. Con él discute los problemas y los deseos que tiene y además siente que está siendo observado continuamente. Sin embargo, John Nash está con todo el propósito de encontrar la forma de pasar a la historia. Anda buscando un tema para su tesis de doctorado. De repente sus amigos, sus compañeros, lo invitan viernes por la tarde a que vaya a la taberna de la universidad. Y bueno, un poco es sacarlo de la monotonía de su vida. Y entonces ahí es cuando entran estas chicas y de repente el grupo de amigos, 5 amigos, ven entrar a 5 chicas. Pero esas 5 chicas, una de ellas es particularmente guapa. ¿Qué sucede en el contexto? De repente se empiezan a dar codazos entre los amigos y dicen, bueno, me parece que John tiene ya alguien que le hace caso. Sin embargo, John Nash les dice, a ver, deténganse. Antes de salir, todos vamos a ir por la más guapa. ¿Y saben qué? Si todos vamos por la más guapa, todos perdemos. Todos perdemos. ¿Por qué? Porque la más guapa se va a sentir, como diríamos en México, la última coca del desierto, ¿sí? Y las demás se van a sentir plato de segunda mesa. Y entonces, como no podemos ir los 5 por la más guapa, va a haber un conflicto. Y además, también va a haber conflicto con las otras. Entonces le sugiere, antes de ir por ella, de una vez hagamos la elección desde aquí. ¿Quién va con quién? Y pongamos reglas. Por eso su compañero le dice, estás tratando de corregir a Adam Smith. Y John Nash explica, sí, efectivamente, es verdad que cada uno busca el beneficio personal. Pero aquí lo importante es que si no buscamos el beneficio colectivo, no vamos a lograr el beneficio personal. Vamos a un escenario de tragedia. Entonces, salen los 4, van por las otras chicas, la chica más guapa queda ignorada por el grupo y Jonas toma los libros, sale, se enfrenta a la chica más guapa y le dice muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrírsele el elemento central de tu tesis de doctorado. Y es justamente esa frase. La optimización del beneficio individual requiere de la optimización del beneficio colectivo. Es decir, tenemos que trabajar por el conjunto para que esto funcione. ¿Algún comentario de esto?
¿Les parece que es un elemento importante en materia de economía? ¿Qué relación tiene esto con la economía circular? Estamos hablando que la economía circular es cómo encontramos elementos que permitan que no vayamos en línea, en donde tomemos de la naturaleza e irresponsablemente desechemos lo que usamos. Tiene que ver en cómo optimizamos lo que estamos tomando de la naturaleza, afectando lo menos posible, y lo que tomamos, cómo hacemos que esto deje elementos de menor impacto o de reuso en esta naturaleza. Esto implica también el conjunto de actores que participan en términos circulares. Por eso, en la firma para el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad, incluimos también al presidente de los recicladores que trabajan en los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con inclusión social. Pero el tema es hacerlo inteligentemente. Tiene que ver con economía, no es solo ecología. No es solo un propósito altruista. Es cómo generamos elementos que permitan la maximización del beneficio individual, pasando por la maximización del beneficio colectivo. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, este elemento de este Premio Nobel de Economía 1994, John Nash, tiene que ver con un elemento desarrollado por otro Nobel previo, Douglas North, que habla de instituciones. Todo este trabajo de Elinor Ostrom, de Douglas North, de John Nash, se inscribe dentro de una corriente que se llama neoinstitucionalismo. Y, sin embargo, quien inicia este proceso propiamente es Douglas North. Y Douglas North plantea que si nosotros no respetamos las instituciones, difícilmente vamos a poder tener beneficios. Y las instituciones no son edificios, son reglas. Si nosotros tomamos la decisión de jugar fútbol, soccer, las reglas son claras. Lo planteábamos en la sesión anterior. El portero es el único que puede agarrar la pelota con la mano dentro del campo de juego. Lo pueden agarrar los laterales cuando sacan fuera, pero tiene que ser desde el campo de fuera. Pero el portero no puede avanzar con la pelota en la mano más allá del área que tiene asignada. No puede meter con la mano la pelota en la portería del contrario. Esas son las reglas del fútbol soccer. Hay muchas más, por supuesto, todos las conocemos. Sin embargo, si alguien decide que el portero puede llevar la pelota hasta el otro lado, la pregunta de todos los que estamos ahí serían, estamos cambiando de juego. Ah, es que a lo mejor lo que tú quieres es jugar fútbol americano. Ahí sí se permite eso. Se permite que los jugadores puedan ir con la pelota en la mano a la cancha del otro y hacer touchdown. Bueno, el punto es cómo se definieron esas reglas, cómo se acordó el juego. Por eso el tema de economía circular implica confiabilidad bajo este escenario, porque queremos que dure muchos años.
y cuentas claras, amistades largas. El tema es reglas. Reglas que todos se comprometen a observar, previo a lo que implica empezar a entender mejor el problema que todos tenemos. Es abordar los problemas de una manera diferente. Por eso, este acompañamiento para que en estos 23 municipios que firmaron el acuerdo podamos, con elementos de control, cuidar muy bien estas iniciativas que vendrán de 4 hélices, del gobierno local, de la sociedad civil organizada, del sector productivo o del sector académico. Y en un esquema de hélices proporcionadas. No puede haber una hélice mucho más grande que las otras. Es como en las hélices de un avión. Tienen que estar proporcionadas, trabajar de manera integrada y que esto permita justamente que este avión vuele. Déjenme ir a un punto adicional que Elinor Ostrom plantea a partir de estos ejemplos que han sido explorados por otros premios Nobel. Elinor Ostrom afirma que el elemento central a descubrir no nada más son las reglas, sino acotar con las reglas al free rider. Y vuelvo a mencionar, ¿quién es este free rider? El free rider, traducción, el free rider es el corredor libre, es el que se sale, es el llanero solitario. Pero bueno, eso en las películas. Se trata del polizonte. ¿Quién es un polizonte? Es alguien que no paga el boleto, que se sube al transporte público sin pagar, cuando todos pagan, cuando la regla es que se pague. Y bueno, está pensado para que todos, entre muchos, durante mucho tiempo, se pueda ir haciendo sostenible el proceso del transporte público. Pero ¿qué pasa cuando no es nada más uno, sino muchos los que no pagan? ¿Qué empieza a suceder con el sistema? Empieza a suceder que deja de ser sostenible. O sea, los cálculos que permiten que algo se pueda hacer colectivamente se empiezan a socavar de fondo. Eso no significa que no haya concesiones especiales, las puede haber, pero se pactan. El tema tiene que ver con reglas. Aquí hay un elemento adicional que queda muy claro en el Premio Nobel de Economía del año pasado, 2024. Ese Premio Nobel de Economía fue otorgado al doctor Robinson y al doctor Acemoglu. Estas dos personas escribieron un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y el elemento central que ellos mencionan es por la carencia de instituciones. Incluso pone un ejemplo muy claro entre la frontera de México y la frontera de los Estados Unidos, donde la frontera es prácticamente, bueno, antes era una línea, hoy es una barda, pero de cada lado de la barda las realidades son muy diferentes. ¿Qué hace que haya esas enormes diferencias entre una ciudad hermana con la otra, donde las mismas personas cruzan diariamente? Tiene que ver con reglas, tiene que ver con un fenómeno que ocurre desde hace muchos años,
una persona que trabajó el tema de desechos sólidos, nos decía por ahí de los 80, ¿por qué cuando un mexicano cruza la frontera, de este lado tira la basura y del otro lado no? A mí me decían cuando hice las primeras investigaciones sobre desechos sólidos, yendo a conocer la forma de trabajo de el basurero de aquel tiempo de la Ciudad de México, el relleno sanitario, tiradero a cielo abierto, que se encontraba eh, en la Ciudad de México. Y cuando me explicaban los técnicos, me decían, este es un fenómeno que no vamos a poder revertir en muchos años. Requiere una enorme educación. Pero lo que nos decía este experto después era, los mexicanos se cruzan en cosa de media hora, se cambian, se educan en media hora, cruzan el borde, cruzan la frontera y de repente empiezan a dejar tirar basura. Algo tiene que ver con las reglas. Bueno, el punto aquí es el free rider. Elinor Ostrom plantea que tenemos que identificar y llamar por su nombre al free rider y que la manera de hacer las cosas conteniendo al free rider, eso evitará que alguien cruce el límite. Regresando al tema del Tribunal de las Aguas de Valencia, 18,000 hectáreas de riego, multitud de regadores propietarios de parcelas con naranjos. La regla más clara para todos es si hay poca agua, a todos les toca. Si hay mucha agua, se reparte mucha agua. Si hay poca agua, se reparte en la misma proporción. No puede haber free rider. Y si lo hay, cualquier ciudadano puede ir el jueves a las 12 del día al tribunal abierto, donde hay 8 síndicos nombrados por todos los vecinos, regadores de esta gran Vega de Valencia, donde pueden decir, mi vecino está tomando más agua que no le corresponde. Y el tribunal ahí mismo, en público, puede tomar la decisión de comprobar eso, si es que hubiera disputa en términos de datos. Y a la semana siguiente, en sesión abierta, sin escribir nada, con gente que la mayor parte de los siglos ha sido iletrada, que no sabe escribir, toman la decisión colectiva de qué hacer con el caso y sancionan el tema. La sanción puede ser una recriminación, puede ser pedir que compense al vecino, puede ser castigar al que está violando la regla, puede ser la cárcel. Yo he estado varias veces en el Tribunal de las Aguas de Valencia, presente, en el edificio de enfrente que ven de este lado, perdón, de este lado. Ahí es la oficina del Tribunal de las Aguas de Valencia. Tienen una pequeña cárcel simbólica. No se sabe de nadie que haya llegado a la cárcel. Nadie ha llegado a eso. Es más, desde hace mucho tiempo que prácticamente no hay casos juzgados en el Tribunal de las Aguas de Valencia. ¿Por qué? Porque nadie quiere llegar a que su caso sea expuesto en público. Hoy es más un elemento turístico, pero sumamente interesante. Esto implica reglas y les voy a dar un poco un elemento de lo que significan las reglas. Hace años,
hubo un evento religioso muy importante en Valencia. Iba a ir el nuncio papal a Valencia a inaugurar un evento con jóvenes. Y esta persona quiso asistir a una sesión del Tribunal de las Aguas de Valencia. Y entonces, desde el Vaticano, escribieron al tribunal pidiéndoles que retrasaran un poco la reunión para que pudiera estar presente esta persona. Bueno, lo discutieron ampliamente en el tribunal y regresaron con una contestación donde decían que se sentían muy honrados con la visita y que lo más que podían darle eran 5 minutos de retraso. ¿Por qué? Pues porque el tribunal se reúne a las 12. Las 12:05 ya es toda una concesión. Si ellos por atención a alguien mueven la hora pactada, las personas que necesitaran llevar un caso podrían no hacérsele justicia. El tema es cuáles son las reglas. Desde luego, este personaje tuvo que llegar a tiempo. Y bueno, de eso se trata. El free rider es aquel que se salta la regla. Y el free rider se encuentra en todos los fenómenos. Tiene que ver con alguien que optimiza la maximización de su beneficio individual, quitándoles a los otros la oportunidad de que maximicen el suyo. Por supuesto, la maximización tiene que ver con algo que se reparte entre todos. Tiene que ver en cómo en conjunto resuelven un tema. Eso es lo que Elinor Ostrom dice es la clave del gobierno de los bienes comunes. Tiene que ver con el mar, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el uso de los recursos, tiene que ver con el clima, tiene que ver con la contaminación del aire. Pero esto requiere inteligencia, requiere entender cómo ponemos límite a cualquier free rider. Y aquí el último elemento de esta conversación. Ese free rider no es alguien que podamos señalar con el dedo fácilmente. ¿Por qué? Porque el free rider no está lejos. Todos tenemos un free rider adentro. De alguna manera, todos estamos buscando ser la excepción de la regla. Ese free rider, descubrirlo es todo un fenómeno. Pero si partimos de eso, de que el free rider no es alguien allá, sino que el free rider es alguien que me involucra a mí, eso nos permite trabajar con un escenario muy diferente. En otros momentos hemos hecho ejercicios para descubrir el free rider. Uno de ellos es una dinámica que se llama gana todo lo que puedas. La he implementado más de 60 veces. Tengo los registros de muchas de esas veces, desde hace cerca de 60 años. Cada vez ha sido extraordinariamente sorprendente encontrar la manera en que de repente vamos descubriendo las reglas del juego y cómo hay quien siempre gana porque rompe el principio fundamental de gana todo lo que pueda y gana siempre a costa del otro, pero no con el otro. Ese elemento abre a una creatividad impresionante. No es difícil entender que en los países nórdicos, Sitra de Finlandia, que es la agencia de innovación de
creada por el Parlamento finlandés y que es el más importante promotor y líder del Foro Mundial de Economía Circular, sea un centro de innovación. El otro gran actor en el Foro Mundial de Economía Circular, que acaba de celebrarse en Sao Paulo en mayo, es Nordic Innovation. Nordic Innovation son el órgano colectivo de los centros de innovación creados por los 5 países nórdicos. Si hacemos un lado Islandia, que es muy pequeño, los otros 4 países, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, forman junto con Suiza, que es otro contexto, los 5 países más avanzados en materia de economía circular en el mundo. Y curiosamente, estos centros de innovación, además de encontrar cualquier cantidad de soluciones en términos de economía circular, han replanteado su paradigma de observación. ¿Cuál es ese paradigma? Fundamentalmente, y esto me lo explicaba muy claramente Avelino Vicentelo de la Comisión Europea recientemente, me decía, en términos de desechos sólidos, la atención en América Latina está puesta en cómo confinamos los desechos sólidos entre rellenos sanitarios, eh, tiraderos a cielo abierto. Nuestra preocupación está puesta en dónde depositamos los desechos. Europa tiene ya un paradigma diferente. Su foco de atención ya no está en el destino final de los desechos. De hecho, muchos ya lo han resuelto. A lo mejor mal, habría muchas cosas que mejorar en esto. Pero la atención está puesta en el polo opuesto, es cómo hacemos, cómo producimos antes de llevarlos al consumidor eso que se va a desechar. Y cómo cuidamos antes, desde el diseño mismo de los productos y la manera de usarlos, cómo pensamos antes de que eso se convierta en desecho. Sin embargo, en los países nórdicos, el tema va muchísimo más allá. Tiene que ver con datos, tiene que ver con trazabilidad de todo el sistema de producción-consumo. Y me decía Avelino Vicentelo, nosotros podríamos hacer twins, o sea, ciudades gemelas, entre Europa y América Latina, aún abriendo una gran brecha de distancia en términos de tecnología o manera de tratar los problemas. Si empezamos desde los datos, nos estamos poniendo a la altura de los países nórdicos. Y eso abre a una enorme posibilidad de innovación, porque estamos usando datos. Y eso implica reglas, implica llamarle a las cosas por su nombre y reconocer dónde estamos y a dónde vamos con cada uno de los elementos que usamos en el sistema de producción o de consumo, pero también cómo hacemos como sociedad para organizarnos de tal manera que el resultado sea en contra nuestra. El tema tiene que ver, pues, con cómo organizamos colectivamente, con innovación, un fenómeno que rompa el paradigma. Estamos hablando de confiabilidad. Son 2 rieles. Un riel es economía circular. El otro riel es confiabilidad. Hace muy poquito, en Delicias, hubo alguien que me dijo, no, el tema tiene que ver con
¿cómo hacemos negocio? Mm, en parte sí, pero no es todo. Tiene que ser cómo hacemos una economía circular, que es un negocio diferente, pero con confiabilidad. El tema de la falta de confiabilidad va a romper el sistema de circularidad. Entonces, por eso, este Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad contiene el elemento de confiabilidad. Y la confiabilidad está directamente relacionado con el estándar internacional ISO 18091, que es el estándar sobre gobiernos confiables, extendible a empresas confiables, a universidades confiables, a sociedades confiables, a ciudadanos confiables. ¿Y esto qué significa? Significa poder entender que antes de hacer un plan, tenemos que reconocer dónde estamos y llamarle a las cosas por su nombre. El paradigma de la ISO 18091 no nada más radica en indicadores, no nada más radica en sistemas de gestión, que son parte muy importante. Y eso tendremos una sesión especial para entender mejor la ISO 18091, esta norma propuesta por México y que me tocó liderar por más de 15 años, 72 expertos de 34 países, y que ahora nos está pidiendo la ISO, volvamos a retomar para revisar la 2030 y poder hacer una sugerencia para la 2045. Bueno, este escenario parte de principios muy básicos, pero principios que tienen que ver con todo el respeto con Alcohólicos Anónimos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Quién puede cambiar un alcohólico? Nadie. El único que puede cambiar un alcohólico es él mismo. Pero si ese alcohólico nos dice, oye, yo no soy un alcohólico, soy un bebedor muy simpático de fin de semana, con ese individuo no vamos a poder hacer nunca nada. Nada. Pero si ese individuo, a lo mejor muchos años después, se encuentra tirado en la calle, todo mojado, y de repente abre los ojos, son las 8 de la mañana, y está rodeado de personas que lo están viendo, y dice, ¿cómo llegué hasta aquí? Y ojalá alguien lo lleva a Alcohólicos Anónimos. Y ahí puede descubrir lo que otros están haciendo con su vida. Y antes de que diga, oigan, yo tengo un problema parecido, soy un alcohólico, que alguien lo detenga y le diga, momento, tienes que decirlo bien. Tú no eres un alcohólico. Tú eres una persona que adquirió una enfermedad en determinado momento de su vida. Es una enfermedad. No te define el alcohol. Lo que te define es la persona que está y que estaba antes del alcohol. Esa persona tiene que sacar lo mejor de sí misma para controlar, a lo mejor en pasos pequeños, a lo mejor teniendo mucha claridad día a día de lo que tiene que hacer, hacerlo con otros, pero además llamándole a las cosas por su nombre. Y tengo una enfermedad que se llama así, que tiene razones por la cual se incrustó en mi vida, pero estoy yo haciendo lo que tengo que hacer para controlarla. Ese fenómeno tiene que ver con gobiernos confiables. Tiene que ver con cómo controlamos con reglas lo que tenemos enfrente. Y eso implica llamarle a las cosas por su nombre. Y eso que no nos gusta, eso es lo que en la ISO 18091 está clasificado como rojo. Eso
es lo que no puede ser. Eso que no puede ser es utilísimo en economía circular, porque nos permite identificar con datos justamente en qué fase nos encontramos. Y entonces podemos definir de manera bastante sencilla cuál es el mínimo aceptable en términos de economía circular, o por lo menos de respeto a la naturaleza, y cómo le estamos haciendo para no respetarla. Eso es verde. Fíjense, hay otra clasificación, platino. Ah, no, pero platino es más allá. Si el verde es 6, platino es 10, en calificaciones de escuela. Bueno, no estamos buscando el 10, estamos buscando el 6. ¿Cómo controlamos nuestro trayecto para pasar de rojo a verde? Del 0 o del 2 o menos 2 al 6, pero integralmente, con todos los actores, de manera que el sistema pueda ser repensado. ¿Qué es lo que importa en la escuela? ¿Que saque 10 en todo? No. Lo que importa es que pase el año. Lo que importa es que tenga el mínimo aceptable conocimiento y habilidad que se requiere para pasar el año. Pues lo mismo en esto. Este paradigma es muy diferente al paradigma que hoy estamos acostumbrados a ver en el mundo. El paradigma hoy es mejores prácticas. Las mejores prácticas no sirven. No porque no sean útiles, claro que son útiles. Sirven para inspirar, sirven para entender mejor cómo hicieron otros la tarea. No, lo importante aquí no es atraer mejores prácticas. Lo importante es cómo construimos el mínimo aceptable. Porque si nos concentramos en la mejor práctica y dejamos todo lo demás escondido debajo de la alfombra, y aquí se necesita trabajar el conjunto de todos los elementos de política pública que tienen que ver con los problemas que nos estamos encontrando. Bien, con esto cierro esta explicación. Tiene que ver justamente con reglas claras. Tiene que ver con free rider. ¿Cómo contenemos al free rider? Tiene que ver en cómo construimos el gobierno de los bienes comunes. Y por supuesto, tiene que ver con un enorme aprendizaje que ya los árabes empezaron a ver hace 1200 años. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Muy brevemente. Nos quedan unos minutos. Yo Gilberto. quisiera hacer un comentario muy rápido, doctor. Soy Gilberto Ramos del Observatorio de los Cabos. Mire, hablando del freerider y del ejemplo que usó de los alcohólicos, si yo soy un empresario y tengo una fábrica y un hotel y estoy tirando los desechos al mar y consigo con la ley que no me multen, tendríamos que crear una asociación como las de alcohólicos. Podríamos crear una para empresarios corruptos. El punto, doctor, es que, y no, sin meternos en otro vehículo, otro camino, nosotros estamos creados para hacer el mal es más fácil para nosotros que hacer el bien. Entonces, como el free rider que usted menciona, necesitamos desde adentro cambiar para que nuestros actos exteriores sean coherentes o que sean el resultado de lo que pensamos interiormente. Y yo veo que, pues por miles de años, estas pláticas, pues no, si no cambiamos nuestra manera internamente, pues los free riders y los alcohólicos y todos los demás no van a poder integrarse a hacer lo correcto, ¿no? Es muy buen ejemplo, Gilberto. Y gracias por tocarlo. Y además, más viniendo de Los Cabos y del Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos. Tiene 10 años de estar haciendo tareas en Excelente la trabajo. comunidad.
Aquí vuelve a ser el ejemplo del sistema. ¿Qué pasa cuando un mexicano cruza la frontera? De este lado tira la basura, del otro lado de la frontera no la tira. Se educó solamente cruzando la frontera. Tiene que ver con conciencia, sí, pero también tiene que ver con sanciones. Tiene que ver con que las reglas se cumplen y hay consecuencias y que son aplicadas. Eso es lo que plantea el Inorostro. Y lo que nosotros estamos planteando bajo esta lógica es cómo cuidamos desde el principio, antes de ni siquiera plantear qué vamos a hacer en materia de economía circular. Antes de plantear eso, necesitamos poner reglas, elegir un tema. Esto nos va a llevar a otro elemento que veremos en unas sesiones más. Tiene que ver con los círculos de confiabilidad. Los círculos de confiabilidad van a ser espacios de reflexión, ejecución, estudio, que se van a hacer con 4 hélices. Puede haber nada más 2 hélices, o sea, gobierno y empresarios, digamos. Pero lo ideal es que sean 4, que esté la academia y que estén los ciudadanos. 4 hélices. Y esas 4 hélices son convocadas por una estructura que debe de crearse cuando se firmen los acuerdos de economía circular en cada municipio de estos 23. Esa secretaría técnica debe de estar formada mayoritariamente por ciudadanos. O sea, el control de la secretaría técnica, cuando menos en un 51%, tiene que ser por el sector productivo, el sector ciudadano y el sector académico. El gobierno no puede tener más del 49%, pero debe de estar el gobierno. Y entonces las 4 hélices analizan, diagnostican y dicen, nuestro principal problema o problema más accesible que podemos atacar, porque puede haber otros que no puedan atacar y necesiten otros niveles de gobierno, puede ser que tenga que ver con el agua o con los desechos. Muy concretamente, en el caso de Los Cabos, los 2 problemas son problemas centrales, el tema del agua y el tema de los desechos. Me reuní con grupos allá en Los Cabos para ver este tema, grupos de empresarios, de hoteles. Tienen programas adentro de los hoteles de primer nivel. Pero ¿qué pasa cuando salen los desechos fuera del hotel? Pues llegan a un sistema que no corresponde a economía circular para nada. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos reunir a todos los actores, definir el problema bien, entenderlo, describirlo en todo su sistema y pensar cómo tendría que ser esto en términos de circularidad. Y puede haber muchos elementos, muchos, pero hay que tratarlo claramente. Ya son las 12:59, tiempo Ciudad de México, ya no voy a tener oportunidad de contestar. Lamento mucho, pero les pido si nos pueden hacer el comentario por escrito, porque ahora vamos a otra sesión que ya es cerrada con los 23 municipios que han entrado a la firma y que tendremos que dar acompañamiento. Yo debo retirarme. Si alguien quisiera profundizar más, con mucho gusto le damos seguimiento por escrito o directamente. Pero bueno, lo esperamos el próximo jueves. El próximo jueves va a ser muy importante. Vamos a tratar el tema de economía circular desde el tema de circularidad. Bueno, espero les haya sido útil. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Saludos con afectos de China Nuevo León para todos.